Puedes comentarlo. Bien, que se bendiga, chicos. Eh, Vamos a retomar lo de la última vez que quedó. Vamos a hacer un pequeño repaso para los que no estuvieron. Habíamos visto a la palabra santo como un atributo que estaba compuesto por las letras Kof, Dalet, Bab y Shin. Ya a esta altura que cada uno ya sabe. Eh, y habíamos mencionado que una de las posibles definiciones que podría ser que Él es esa luz que es como el sol que brilla e impide el pasaje del pecado porque lo consume. Esa era una de las definiciones que habíamos visto, y si alguno tiene alguna que otra definición, bienvenido sea. Igual el Power se los voy a compartir, así cada uno también puede añadirle conforme a la revelación de cada uno. Habíamos visto también que la raíz padre, había dicho yo en ese momento, después el hermano me había corregido y era una raíz adoptada, que estaba compuesta por la Chet y la Dalet. Chet era pared, muro, que implicaba separar, y Dalet era la puerta, moverse, entrada. Y esto nos hacía recuerdo, o si recordábamos el Antiguo Testamento, que hablaba del velo del tabernáculo, la cual era una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y hemos dicho que Dios es santo. Dios es apartado del pecado y de toda inmoralidad, de todo lo que este mundo ofrece. Y, y eso era lo que habíamos visto, pero de la manera de, como atributo a lo que es santo. Dios es santo, o sea, una descripción, una cualidad de lo que es nuestro Dios. Ahora vamos a ver, primeramente voy a dar una introducción, lo que la santidad de nuestro Dios, cómo es, qué provecho tenemos cuando Dios, perdón, por la santidad de Dios. Dice así en Isaías capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice, lo tienen, ¿no? ¿Miren? Sí. Dice así, en el nombre de Jesús. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Tenemos que dar gracias al Señor porque Él es santo y que por su santidad es que nosotros somos hechos santos y librados de todo lo que es corruptible. Acá en este verso, Isaías fue purificado de su pecado por un carbón de altar santo. La santidad de Dios es su naturaleza. Y la santidad del creyente es una purificación o limpieza que recibe del Santísimo. El hombre es manchado con el pecado y es separado de Dios y su gloria. Pero el único remedio es la limpieza que Dios ofrece por su amor. Vemos en Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice así en el nombre de Jesús, venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, vemos que podríamos llamarlo, el agente purificador que quita la mancha del pecado es revelado. Y esa es la sangre que nuestro Señor Jesucristo derrama en la cruz. Vamos a leer en Hebreos 7, 25 al 28. Hebreos 7, 25 al 28 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, perdón, estoy leyendo mal. 7, anoté mal la cita. Ahí está. Dice así, en el nombre de Jesús, Hebreos 7, 26, perdón, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y vamos a Hebreos también, capítulo 9, versículo 11. En adelante dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de cerdos, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y si el hombre iba a ser purificado por un sacrificio, fue necesario que ese sacrificio fuese santo y sin mancha, y que fuese ofrecido por un sacerdote santo. Pero dice la palabra que ningún hombre en la tierra es así. Jesús fue tal sacrificio y es tal sacerdote porque Él es el Hijo de Dios. Nosotros al aceptar a Jesús como su Salvador, uno es purificado una vez para siempre de la mancha del pecado, ya que somos limpios, somos declarados santos y somos vestidos de la santidad de Jesús. Es decir, somos apartados de la culpa del pecado y hacia Dios para su gloria. Y si recordamos la definición de la palabra santo, justamente era eso, estar apartados para un propósito, apartados para alguien.
Y justamente Dios nos aparta del pecado para Él, para su gloria. En Efesios 1, versículo 3 al 4, dice así en el nombre de Jesús: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y vamos ahora a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces es por la santidad de Jesús, nuestro sumo sacerdote y sacrificio, que tenemos entrada en la presencia del Santísimo. O mejor dicho, que por Él, por su sangre, por su resurrección, tenemos libre entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a la presencia del Santo de los Santos, como decíamos la otra vez. Y, y algunos creyentes quizás están ligados más por cosas corruptibles en su vida práctica. Nuestra posición delante de Dios es en la santidad de Cristo. Vamos a ser contados por Dios como santos siempre. Dios nos ve como santos y nuestro destino final es en su santa presencia, adorándole y dándole gloria. Así como en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, en el nombre de Jesús dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Es por eso que damos gracias, o si no daba gracias, creo que es momento para agradecer al Señor por su santidad. Generalmente siempre agradecemos, y cuando oramos decimos que agradecemos por su santidad. Porque si Dios no fuese santo, estaríamos para siempre perdidos a la impureza y destrucción del pecado. Habíamos visto la vez pasada bueno, lo mencioné recién, que la palabra Kadosh, una de las posibles definiciones era que Él es Dios, es esa luz como el sol que brilla e impide el pasaje del pecado porque Él lo consume, ¿verdad? Entonces, por la luz de su santidad vemos nosotros nuestra propia suciedad y nuestra necesidad de buscar su purificación, de buscar purificarnos. Porque Jesús es santo, tiene poder de santificar a todos los que creen en la eficacia de su sangre purificadora. Y, y esta posición como santos nunca cambia, porque está basada sobre la eficacia de la sangre purificadora de Jesús. El, el apóstol Pablo saludó a uno de los corintios carnales como santificados y santos. Y, y la santidad es la naturaleza de Dios. Nuestra santidad es una purificación que recibimos de Dios por fe. Y el santo de los santos nos ve eternamente como santos. ¿Y cómo no agradecer por eso? Eso era la introducción. Ahora vamos
a lo que nos demanda Dios ahora, a lo que Él nos exhorta día a día. Vamos a leer eh, Levíticos, capítulo 20, versículos 7 al 8. 20 al 8. Dice así en el nombre de Jesús: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Versículo 8 dice: y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Ahora nos vamos a detener un ratito acá. Vamos a ver un concepto nuevo. Es la misma palabra santo, o la palabra kadosh, pero en verbo. Si van al lexicón y van a buscar la palabra kadosh, o lo van a encontrar generalmente así. Van a ver que está, acá no me olvidé de colocarlo, pero van a ver una serie de letras. Y en el lexicón van a ver que tiene la letra B. Esta letra, bueno, dice la letra B así entre paréntesis y viene la definición. Esta letra B implica que es verbo, ¿ok? Entonces, los verbos en lo que es la gramática del hebreo también se van desmenuzando, o sea, van derivándose una serie de tipos o tipos verbales que le llaman, que son justamente, bueno, eso, los tipos, verbos formales o tipos verbales, que cuando si van al Strong, lo van a encontrar a la palabra kadosh, al verbo kadosh, lo van a encontrar con distintos significados, perdón, con distintos verbos. Estos son el kal, el nifal, el piel, el hit, el hitpael, y me faltó colocar el otro, lo tengo acá anotado, hitpael y... no, no, bueno, y falta uno que no me acuerdo, hitpal creo que es. Pero lo que quiero que vean, que estos son tiempos, perdón, tiempos no, sino verbos formales, tipos de verbos, en las cuales eh, hablan del estado del verbo. Serían como para nosotros el pasado, presente, futuro, pluscuamperfecto, es más o menos así, porque nosotros, tanto en el inglés como en el español, generalmente lo diferenciamos con el tiempo, si fue pasado, si fue presente. Acá no, acá el tiempo no tiene nada que ver, sino que eh, tiene que ver el estado del verbo, si fue completado o si es incompleto. ¿Se entiende? A mí también me costó entenderlo. No nos vamos a profundizar en esto porque es demasiado largo. Lo que sí voy a hacer hincapié en este tipo, en la que es hitpael. Fíjense que cada tipo de verbo tiene un significado distinto. Dice santificar, en hitpael dice santificarse, comportarse como gente que ha sido consagrada. Y entre demás hay más significados. Pero en el versículo que leímos recién, el Levíticos 20, versículo 7, acá la palabra santificaos justamente habla de este tipo de verbo, de hitpael, el de santificarse. Ay,
Quise borrar eso. ¿Cómo es para borrar eso? Ahí está. Control. Ahí está. Ahí está, gracias. Y acá tienen, y a su vez, esos tipos verbales se van también desmenuzando. Y tenemos lo que son los perfectos, los imperfectos, los imperativos y participios. Cuando vayan a Strong les va a aparecer las siglas perf o imperf, imper con una B y part, que son justamente esto. Y para diferenciarlos se les añade los sufijos, los prefijos y los infijos. Se le agrega a la raíz, sería la raíz hija, que sería kadosh, que es esta, de acá. No sé si se ve. Justamente, fíjense que nuestro kadosh es este. Pero para diferenciarlo se le coloca estos sufijos, los infijos, y etc. Esto se lo voy a dejar a ustedes para que vayan no jugando, bueno, sí, vayan mirándolos, sacándoles sus significados. No nos vamos a centrar en cada uno de ellos, sino solamente nos vamos a centrar en solamente la palabra kadosh, que es esta raíz, hija, y esto se los dejo a ustedes. Entonces, eh, habíamos dicho que este tipo verbal, hitfael, eh, es un tipo verbal que, acá lo escribí, es un verbo recíproco reflexivo, en el cual el sujeto ejecuta y sufre la acción del verbo, y que hay más de uno que realiza y recibe ese verbo. ¿Se entiende? Es como decir, eh, yo me peino. ¿Se entiende? Yo recibo, o sea, ejecuto esa acción y a su vez sufre una consecuencia, porque yo me peino y, y mi pelo se peina, se acomoda, ¿se entiende? O también cuando hablamos también de recíproco, decimos nos peinamos. Es algo mutuo que a su vez también nos eh, recibimos o sufrimos esa consecuencia. Ok, la raíz adoptada es la misma. No cambia en nada porque la palabra kadosh es la misma. Habíamos visto nuevamente los posibles, perdón, los significados de cada una de las letras, de cada una, sí, de cada una de las letras que componen esta palabra. Tenemos la kof, que era sol, detrás, tiempo. Tenemos dalet, puerta, mover, entrada. Y tenemos la shin, dientes, presionar o destruir, sino también separar. Ahora bien, vamos a leer nuevamente este versículo, Levíticos 20, versículo 7 al 8. Juanma, si podés leer. Sí. Levítico. Levíticos, capítulo 20, versículo 7 al 8. 27 y 8. Dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Amén. Amén. Esto nos habla de la vida práctica. Nos habla de una vida eh,
Sí, es práctica porque el Evangelio es práctico. Eso estamos totalmente de acuerdo, totalmente es así. El Evangelio es práctico. Y esta vida práctica, el de santificarnos, habla de eso. Es otro aspecto de nuestra santidad que recibimos de nuestro Dios, que es importante. Y dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice así en el nombre de Jesús. Espero que lo tengan. Eh, Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, está hablando de nuestra manera de vivir. La santidad práctica tiene que ver con la vida diaria. Uno es santo en este sentido si diariamente su corazón está apartado del dominio y hábito del pecado y apartado para hacer la voluntad de Dios. ¿Se ve? Eh, eh, Es decir, en contraste con la santidad que recibimos como provisión, que es como vimos recién como escuchamos recién en la introducción, eh, que es para siempre, este aspecto de la santidad es progresivo. Es decir, que es que algo que no es completo, no es que ya está, sino que va en curso de desarrollo. La santidad es un progreso del día a día. Y justamente es lo que hablábamos recién de la palabra, eh, perdón, del tipo de verbal, hitfael, que vimos recién, que está acá, hitpael, justamente habla eso. El verbo que se utiliza acá para describir perdón, el tipo de verbo que se utiliza para describir a lo que es ser santos como verbo es la palabra, eh, lo tengo anotado acá, es la palabra hit kadesh, que es el tipo de hit fael de este tipo de verbo. Hit kadesh. No sé si lo anoté acá. Hit kadesh. No, no lo anoté. Bueno, ahora analicemos cada una de las letras que componen la palabra kadosh como verbo. Tenemos la kof, nuestra famosa kof, que ya a esta altura ya la tenemos bastante entendida, pero entendemos que por la forma hace figura al sol en el horizonte. También nos habla, estaba buscando e indagando más, y había encontrado más significados a esta. No solo es tiempo detrás, sino también nos habla del futuro. Habla de un ciclo, de algo ese ciclo, vieron que regresa. No es que se va y se va, sino que regresa, que asciende, que resurge. Si combinamos la letra Kof con la Dalet, el significado nos lleva a un significado que es llegada o venida, o también puede ser entrada.
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 15. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 15. Y el 16 también después lo vamos a leer. Dice así, en el nombre de Jesús, y versículo 6, perdón. 22, del 6 al 15. Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, que nos habla de aquel día, el día ese que vendrá, de aquel que del oriente va a venir, de aquel quien es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada? Puesto los ojos en Jesús, o puesto los ojos en el horizonte. Analicemos ahora la letra Dalet en este contexto. Me llama la atención cómo es descrita acá, o cómo es la secuencia del significado. Fíjense cómo es. Dice puerta, moverse y entrada. Había visto también que es entrar. Pareciera como una instrucción, una serie de pasos, un proceso de ingreso a un lugar. Esta letra también es visto como una puerta, pasaje, pasillo. Y esta puerta puede ser o abierto o cerrado por alguien. Y hay uno solo quien abre y quien cierra, ¿verdad? ¿Quién es aquel que abre caminos? ¿Quién es aquel que abre en donde no hay? Dios, siendo hombre, nuestro Señor Jesús, Él es la puerta y la entrada. Él es el único que permite la entrada al reino de los cielos. Y vemos estas referencias en Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Juan capítulo 14, versículo 6.
Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es esa puerta, Él es esa entrada o sendero o ese camino al Padre. Y vemos este cuadro en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo justamente, que me llamó también la atención, que no la había visto en la escuela bíblica, pero al estudiar me fijé que que el tabernáculo estaba orientado al oriente. Estaba al frente, por el oriente, estaba esta tienda. La entrada, o sea, la entrada estaba por el oriente. Eh, no lo coloqué acá, lo voy a colocar. No sé si se ve. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, sí. Bárbaro. Fíjense, este es el plano del tabernáculo. El este es el oriente, occidente, no se confundan. Y fíjense que la entrada, la puerta, estaba todo orientado hacia el oriente. Entonces, eh, es importante decir que el tabernáculo tenía tres entradas. La del atrio, la del lugar santo y el velo del lugar santísimo. Y todas ellas son tipo de Cristo, como bien habíamos leído recién en Juan 14:6. En Juan 14:6, nuevamente vamos a leer, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, en el atrio, Cristo es el camino. En el lugar santo, Él es la verdad. Y en el lugar santísimo, Él es la vida. El que entra por el camino conoce la verdad. Y al conocer la verdad, es decir, su palabra obtiene la vida. Y fíjense la ubicación. La orientación del tabernáculo orientaba hacia el oriente, como dijimos recién. Y vimos recién la letra Kof, que simboliza y hace referencia al horizonte, a la luz o estrella resplandeciente de la mañana. Y así como el sacerdote entraba y realizaba todas las tareas encomendadas para la expiación, así Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, en la cual ya no necesitaba sacrificio, sino que Él se sacrificó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Vamos a leer en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y así sigue. Ustedes pueden continuar. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 18. Dice así, creo que lo habíamos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Entonces, Él es la puerta, la entrada a la presencia de Dios Santo. Y a veces esta puerta, si bien muchos vemos esa puerta, pero como vimos recién, es como si fuese una secuencia, es como que hay que seguir unos pasos. Debemos esforzarnos para entrar a esa puerta. Es por eso que esta letra es vista como una acción, una instrucción de moverse y entrar a esa puerta. Leemos 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que diariamente necesitamos una limpieza de la contaminación del pecado que hay en este mundo. Si no nos sometemos a esta limpieza, no nos conduciremos como impíos en vez de como santos, porque si no, no tendría chiste, ¿no? Esta limpieza nos aparta para hacer la voluntad de Dios y para ser su testigo fiel. Vamos a ver en Lucas capítulo 11, versículo 2. Lucas capítulo 11, versículo 2. Dice así en el nombre de Jesús: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vamos nuevamente a la práctica. ¿Estamos viviendo el reino de los cielos aquí en la tierra? Personalmente, ¿estamos viviendo ese estado del cielo, ese estado espiritual acá en la tierra? ¿Procuramos nosotros que sea hecha su voluntad en nosotros aquí en la tierra?
¿Vivimos conforme a su palabra? ¿Nos consagramos diariamente? ¿Vivimos bajo la sombra del Omnipotente, debajo de sus alas? ¿O vivimos conforme a nuestro estado espiritual, el de ser santos? ¿Estamos viviendo conforme a ese estado en el cual Dios nos lo dio como provisión? ¿O de qué nos estamos alimentando? ¿Alimentamos a nuestro nuevo hombre conforme a la voluntad de nuestro Dios? ¿El santo de los santos? ¿O qué dejamos ingresar a nuestros ojos, joven? ¿A nuestra mente? O si quieren voy más profundo, ¿qué dejamos entrar a nuestro corazón? Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y quizás son preguntas que ya se lo habrán hecho, lo habrán escuchado en muchas prédicas. De hecho, también las escuché bastante, pero es de continuo, es día a día. Dios nos demanda ser santos. Estamos comiendo de lo que nos hace más fuertes, estamos comiendo del pan de vida que es Cristo, estamos comiendo de la verdad de su palabra, o estamos alimentando a nuestra carne de pura basura. ¿Acaso permitimos que Satanás nos use así? Me acuerdo que la hermana Elizabeth decía que Satanás nos ve como un tacho de basura, a nuestro corazón lo ve como tacho de basura, cuando en realidad nuestro corazón tiene que ser utilizado para ese gran tesoro, es como un cofre, pero en realidad Satanás no lo ve así, sino lo ve como un tacho de basura, que está constantemente tirando su basura ahí. Y cuando hablamos de basura nos referimos ya, ustedes ya saben, a todo a lo que, a lo que este mundo puede ofrecernos, de todo este sistema, de lo que el príncipe de este mundo está ofreciendo, que a su vez lo que ofrece es como un catalizador de todo deseo de nuestra carne. Porque podemos decir, no, yo no tengo, es más, creo que en Gálatas está una lista de todo lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestro viejo hombre, y quizás no se manifiesta, pero si dejamos influenciarnos por este mundo, tarde o temprano se va a despertar. Y a tal punto que así avivamos todo pensamiento vil, pecaminoso, a toda concupiscencia. Dice 1 Juan 2, 15, 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero, aún así, él está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Nos quiere de vuelta entre sus brazos de amor, por más que no estamos andando como Él quiere. Él nos sigue demandando y Él nos espera así con un abrazo. Y nuevamente nos dice que seamos santos porque Él es santo. Veamos, volvemos a Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Este versículo también es aplicado para estos días. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y primera de Pedro 1:14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Y esto
Y esto va de la mano con la letra Shin, que en este contexto es presionar, ser presionado o machacados. Esto nos hace recordar a nuestro Señor Jesús que fue prensado. Las veces pasadas escuchamos, ¿no? La lección que daba Juanma, ¿qué significa Getsemaní? Juanma, ¿qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Prensa de aceite. Y justamente Él fue machacado, así para producir ese aceite y ser la luz del mundo. Y así nosotros debemos permitir y dejar que el Espíritu Santo nos consuma, que nos presione, que nos machaque, el cual es un proceso de sufrimiento. ¿No? Nadie quiere ser machacado, pero si queremos exprimir, si queremos sacar ese jugo, ese aceite, para poder andar en santidad, justamente eso, el proceso, es un proceso de sufrimiento. Si queremos brillar, debemos pasar por este proceso. Si queremos ver la luz de Cristo resplandecer en nuestras vidas, debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y cada uno tiene esa habilidad de consagrarse, de andar en santidad, porque en nosotros habita el santo, la vida de Cristo. En Él se completó la ley. Él alejó de nosotros el pecado, tan lejos lo echó. Dice Salmo 103, versículo 12, en la versión NBI. Dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Y Hebreos, para complementar este versículo, Hebreos 10, versículo 16 al 22, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Joven, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y la inmundicia del pecado del creyente le separa de la comunión íntima de su Padre Santo. Porque Dios es santo y Él no puede ver pecado. Él aborrece el pecado. Dice Isaías 59, versículo 1 al 2, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, o para librar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestro Padre no puede andar con nosotros en una manera real y personal cuando andamos en rebelión contra su santidad. El Padre castiga a sus hijos que andan en pecado, para que sepan que no conviene y que hay consecuencias negativas por andar así. Y lo castiga, y es un castigo de amor, como un padre que ama a su hijo. Si continuamos en el pecado, perdemos el gozo y la fe. Nos desanimamos, pero aún así tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo, de reconocer nuestra falta, de reconocer que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque no es solamente un pecado que cometo, sino es que también se presenten situaciones para ver qué hay en mi corazón, en nuestro corazón, y poder morir
en mi viejo hombre cada día, y así la vida de Cristo crezca más. Dice así, ¿no? En Juan, eh, ayer justamente estaba hablando, me decían, a ver, Juan, ¿qué versículo es ese? ¿Me ayudan? No lo anoté. Juan 16, creo. Juan 3:30 es Juan necesario 3:30. que él crezca. Sí, Juan 3:30. Evangelio de Juan. dice así en el nombre de Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y así es morir día a día a mi viejo hombre para que la vida de Cristo crezca y resplandezca su luz. Pero aún así tenemos ese privilegio de entrar a su lugar santísimo. De reconocer de que no voy a lograrlo por mi propia fuerza ni por mi propia prudencia, sino que voy a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y, y sobre todo, entrar en su presencia con corazón contrito y humillado. Así dice Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y todo esto para que podamos disfrutar una comunión íntima, dulce con nuestro Padre Santo, con nuestro Padre Celestial y con su Hijo. Y volvemos de nuevo, porque cada día tiene su afán. La victoria de hoy no va a ser para mañana. Hay que vivir de victoria en victoria, triunfo en triunfo, dice. Hoy, hoy es un nuevo día, otra oportunidad más de vivir en victoria. Porque parte del Evangelio es morir cada día, mi viejo yo, para que cada día mi nuevo hombre, es decir, la vida de Cristo, crezca y se refleje en mí. Y su verdad nos convencerá de pecado, nos va a guiar al arrepentimiento y nos limpiará de toda inmundicia para que podamos disfrutar, otra vez digo, para poder disfrutar esa comunión íntima con nuestro Señor. Santificarnos es un proceso en el cual es progresivo, es día a día consagrarnos a nuestro Dios y Padre, apartarnos solo para su propósito, para llegar a ser semejantes a nuestro Señor, de llegar a la estatura y plenitud de Cristo, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y para terminar, Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y para finalizar, nos falta el speaker, nos falta el significado de lo que es la palabra kadosh como verbo. Yo escribí acá una posible definición y ahora se me viene otra definición más. Puse que ser santos o santificarse es tomar la decisión de entrar al tabernáculo, lavarnos las manos
entrar al lugar santo, rendirle culto, adoración y entrar confiadamente delante de su presencia al lugar santísimo, en comunión con el Padre. De entrar confiadamente al lugar más alto, el lugar santísimo. Y creo que ya terminó mi hora. Muy bien. Muy bien. Bueno, hermano Osvaldo, si hay algún cierre por esta parte. No, en resumen de lo que Cristian expuso, bueno, la primera parte es la provisión de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, bueno, recibimos la justicia de Dios. Y la segunda parte es la santificación. Y bueno, y podemos, bueno, encuadrar así, ¿no? La primera parte es la posición que nosotros tenemos cuando recibimos a Jesús, Hijo de Dios, una posición alta. Nos da derecho de ser hijos de Dios, una posición en la cual nunca vamos a perder. Y la segunda parte, la parte práctica, la santificación, y esto bueno corresponde al estado. Y nuestro estado es variable. Nuestra posición es alta y nuestro estado variable. Hasta que lleguemos, como leyó la última vez, a la altura y plenitud. Por eso vamos santificándonos hasta llegar a una. ¿Por qué nuestra posición es variable? Por causa de nuestro hombre viejo, por causa de nuestra vieja naturaleza. Esa nos retiene, nos hace caer, como vimos el pasado Taré, nos retrasa. Pero a medida que el hombre nuevo va tomando posición, nos va mostrando el camino. Bueno, y esa es la santificación, la parte práctica de la santidad. Y bueno, linda exposición, y bueno, el Señor siga añadiendo luz